Tarde amaneció en Iwo Jima el 26 de febrero de 1945, y los marines que pisaban la arena negra esperaban otra lucha. Pero un hombre portaba un arma odiada, el fusil automático Browning de 9 kilogramos. Demasiado pesado, demasiado lento. La peor arma para el Pacífico, decían sus instructores. Pero en las próximas horas, Wilson Watson haría algo inesperado. Usaría esa misma mala arma para luchar solo contra docenas de soldados enemigos y ganar. Los marines creían que el BAR los frenaba. Watson probó su valor en combate. Cambiaría las reglas del combate cuerpo a cuerpo antes del día. Suscríbete para más historias de la Segunda Guerra Mundial. El soldado Wilson Watson no se sintió afortunado al recibir el fusil Browning. La mayoría de los marines esperaban evitarlo. Con unos 9 kilos cargado, el BAR era pesado, largo y agotador de llevar. Lo apodaron ametralladora andante, pero en el Pacífico, donde los hombres corrían, se arrastraban y trepaban por terrenos brutales, parecía más castigo que arma. Watson entrenó el BAR meses, de Parris Island a Camp Pendleton. Cada milla de marcha, cada ejercicio, le recordaba cuánto peso extra cargaba, a diferencia de aquellos con M1 Garands. Portaban rifles ligeros y cargadores que se ajustaban a sus cinturones. Llevaba una bestia metálica, cargadores largos y el temor de agotarse en el momento inoportuno. En teoría, el BAR sonaba bien, usando el mismo 30-06 que el Garand. Podía disparar ráfagas de cientos de balas por minuto. Su alcance efectivo era de 450 a 550 metros, pero la cruel verdad. Cada cargador llevaba 20 balas. En automático, eso era menos de 2 segundos de fuego constante antes de que el arma se vaciara. Recargar era lento. De 8 a 10 segundos, con manos temblorosas, era una eternidad mientras las balas silbaban. El arma traía un bípode para un apoyo estable. En la vida real, ese bípode se enganchaba en raíces, corales, correas de equipo y en todo lo que podía. Muchos marines lo quitaban. Preferían apoyar el arma en el hombro, pegarla al cuerpo y estabilizar el cañón con su fuerza. Watson creció en Alabama rural. Aprendió a cazar con un rifle de cerrojo. Cada tiro contaba y cada bala desperdiciada significaba menos comida. Su padre le enseñó a ser paciente, a respirar, a apuntar y solo disparar con certeza. Para él, disparar a ciegas era solo mala puntería. El BAR era opuesto a lo que él valoraba en un arma. Ruidosa, ávida de munición, hecha para ráfagas, no para precisión. Ahora, encorvado en una lancha de desembarco rumbo a Iwo Jima, el BAR yacía en su regazo como un ancla de acero. Él sabía lo que decía el manual. Era el arma principal de su escuadrón, la espina dorsal de su asalto. Pero también sabía lo que todo marín bromeaba en privado. El fusilero era el blanco más lento y pesado. Mientras la isla volcánica surgía, Watson dudaba qué versión sería verdad. Los marines, antes de tocar Iwo Jima, ya sabían que la isla sería diferente. Durante 3 años, habían luchado por todo el Pacífico, Tarawa, Saipán, Guam, y cada batalla había sido brutal a su manera. Pero Iwo Jima era diferente. Era una auténtica fortaleza, construida con esmero, paciencia y un claro propósito: matar a cualquiera que intentara tomarla. El general Kuribayashi, comandante japonés, estudió cada movimiento estadounidense desde el inicio de la guerra. Sabía que los marines dependían de ataques rápidos con apoyo naval y aéreo. Sabía que salían rápido de la playa para no quedar atrapados, y sabía exactamente cómo romper ese ritmo. Kuribayashi ordenó algo nunca visto en batallas previas, en vez de desplegar tropas en la costa. Nadie defendería la playa.
Durante 8 meses, sus hombres labraron un laberinto en la isla. Más de 17 kilómetros de túneles bajo tierra, uniendo búnkeres, cuevas, cámaras de artillería y nidos de ametralladoras. Las colinas, crestas y acantilados forzaban a las tropas de EEUU a zonas de muerte. Cada escondite, roca, cráter, zanja y pendiente fue medido y marcado para fuego de mortero y artillería. Nada era fortuito, todo fue previsto. Aunque el fuego naval castigó Iwo Jima días antes del desembarco, los marines se asombraron al ver que los japoneses habían sobrevivido ocultos. La roca volcánica tragó las explosiones. Proyectiles que destrozarían un búnker normal apenas dañaron la red de Kuribayashi. La isla parecía destruida, pero bajo la superficie, los defensores esperaban ilesos. La unidad de Watson fue informada sobre la colina 203, una de las posiciones más peligrosas del sur de la isla. Las fotos mostraban un paisaje de ceniza negra, rocas afiladas y pequeñas crestas que podían esconder pelotones. En realidad, era peor. La colina 203 no solo era una altura, sino un puesto de mando para varias posiciones de tiro. Ametralladoras batían a los marines desde lo alto, desde los flancos y desde cavernas ocultas, invisibles hasta que era demasiado tarde. Al acercarse la lancha de Watson, el silencio era extraño. No hubo ráfagas de ametralladora, columnas de mortero o explosiones repentinas. Solo el lejano romper de las olas y el murmullo de los marines gritando órdenes. Parecía un desembarco fácil, como si quizás el bombardeo hubiera funcionado. Pero las instrucciones les advirtieron. Cuando los japoneses abrieran fuego, sería simultáneo. Todas las armas, todas las posiciones, un caos absoluto. Watson apretó su BAR. La isla delante de él estaba silenciosa, solo porque los defensores lo querían así. Contaban lanchas, observaban movimientos, aguardando el momento de atacar. Los marines no solo desembarcaban en una isla, sino que caían en una trampa tendida por un comandante mejor preparado que cualquiera antes enfrentado. El silencio en Iwo Jima duró solo 47 minutos. Esa era la trampa. Los marines avanzaron por la arena negra, esforzándose en tierra tan blanda que engullía sus botas. El bar de Watson se le clavaba en el hombro a cada paso. Los hombres a su alrededor comenzaron a relajarse. Sin disparos, sin enemigos, sin resistencia. Algunos creyeron que el bombardeo pudo haber aniquilado a los defensores. El mundo explotó. El primer mortero golpeó la playa con un violento estallido que sacudió la tierra. Otro le siguió, luego otro más. En segundos, docenas de explosiones destrozaron a los marines apretujados. Parecía que la isla entera despertara de golpe. Armas ocultas, calladas al alba, ahora abrían fuego al instante. Ametralladoras disparaban desde cuevas ocultas. Francotiradores desde agujeros minúsculos. Búnkeres que parecían destruidos, de pronto, brillaron con destellos. El plan de Kuribayashi actuó con toda su fuerza. Watson y su escuadrón avanzaban 300 yardas tierra adentro cuando la ladera cobró vida. Ráfagas trazadoras surcaban el aire, a centímetros del suelo ceniciento. Los marines se lanzaron a cubierto, pero las ráfagas de fuego los perseguían a donde quiera que fueran. Lo que ignoraban los hombres, y los japoneses prepararon con meses de antelación, era que cada metro del avance estaba precalculado para el fuego. Los morteros caían donde los marines intentaban esconderse. Ametralladoras barrían las rutas que marines usaban para avanzar. Fue un campo de batalla para castigar cada instinto de la infantería. Watson se arrojó al suelo y apuntó el BAR. Intentó disparar desde una posición de tiro estable como había practicado, pero al instante los morteros enemigos lo fijaron.
3 proyectiles impactaron cerca de él, cubriéndolo de caliente arena volcánica. Tuvo que rodar sin ver si sus tiros acertaron. Los marines luchaban contra sombras. Los japoneses abrían fuego brevemente, solo para impactar un blanco, y luego se ocultaban en túneles donde nadie podía dispararles. Los fusileros disparaban a los fogonazos, pero al apuntar, el enemigo ya no estaba. El sonido de las ametralladoras japonesas llenaba el aire, un rápido zumbido que cortaba la ceniza como una sierra. El sargento McMahon ordenó al escuadrón reagruparse en una hondonada. Corrieron y se lanzaron, deslizándose en la arena suelta. Por un momento, pareció más seguro, hasta que los morteros, al rodear su posición, probaron que el enemigo ya había detectado ese pequeño foso. Watson vio a los marines con Garand intentar fijar las ametralladoras, pero la precisión a distancia era inútil si el enemigo aparecía solo un latido. Ni los mejores tiradores podían hacer nada si el blanco desaparecía antes del impacto. En ese instante, Watson comprendió algo que lo cambió todo. El BAR no podía utilizarse como lo indicaba el manual. No allí, no en una lucha de esta índole. Si se quedaba quieto, los morteros lo enterrarían. Si disparaba lento, lo superarían en potencia de fuego. Si seguía las reglas, moriría. La trampa se había tendido, pero Watson iba a romperla al negarse a luchar como a los Marines les habían enseñado. Atrapado en la ceniza, Watson sabía que solo le quedaban segundos. 50 metros adelante, una ametralladora nipona rugió de una cueva, barriendo a los Marines con sus trazadoras cada vez que un compañero asomaba la cabeza. Las balas silbaban junto a sus cascos. Watson hizo lo que el manual indicaba: colocar el bípode, tumbarse y disparar con cuidado. Pero en el instante en que estabilizó el rifle automático Browning y disparó sus primeras ráfagas, un proyectil de mortero cayó tan cerca que lo dejó sin aire. Le siguió otro, y luego otro. El enemigo no apuntaba al escuadrón, le apuntaban a él. El fusilero del BAR era el objetivo principal. Watson rodó por la ceniza, tosiendo y ahogándose con el polvo sulfuroso, y comprendió la terrible verdad: si se quedaba quieto, moriría. La ametralladora no esperaría a que encontrara una posición de tiro ideal. Los morteros no le darían tiempo a apuntar. Todo en este combate buscaba aniquilar a quienes dejaban de moverse. Así que Watson hizo lo que los manuales nunca enseñaron. Se alzó, se irguió del suelo, con el pesado BAR en mano, y avanzó directamente hacia la cueva enemiga. El peso del arma, antes una maldición, ahora estabilizaba su puntería, disparando ráfagas cortas mientras avanzaba. El retroceso empujó el arma a su hombro con fuerza predecible. Cada paso se hundía en la arena blanda, levantando arenilla negra mientras avanzaba. Los ametralladores japoneses se paralizaron. No estaban listos para esto. Los marines estadounidenses debían cubrirse, reagruparse y avanzar con cautela, no cargar un búnker de día disparando automáticamente. Watson siguió disparando, no a lo loco, sino en ráfagas controladas. El BAR ladraba, resonando en la cresta. Las balas de la cueva se dirigieron hacia él, pero Watson siguió avanzando. 20, 15, 10 metros. Acortó la distancia tan rápido, el enemigo apenas reaccionó. A quemarropa, Watson descargó el resto de su cargador en la boca de la cueva. Los disparos resonaron como trueno en la cámara, destrozando a la dotación antes de retirarse al túnel. En segundos, la ametralladora se silenció. Tras él, los marines inmovilizados miraban incrédulos. Un hombre, con la peor arma, acababa de eliminar un nido de ametralladoras fortificado solo. Pero algo más grande ocurrió. Watson comprendió que el BAR no era un problema, sino la solución. Ahora entendía el arma como pocos marines.
El BAR no era para dispararse como un rifle ni arma de apoyo estacionaria. Fue un arma de asalto próximo, diseñada para el avance agresivo, para superar defensores en los breves instantes de exposición. Watson ya no seguía las reglas, y ahora, por primera vez desde que pisó la isla, sintió un cambio en el aire. La batalla seguía en curso a su alrededor, pero halló la verdad que ninguna doctrina enseñó. En Iwo Jima, la supervivencia era del marín que primero rompía las reglas. La carga de Watson cambió el ánimo de todo el pelotón. Poco antes, los marines, inmovilizados, temían levantar la cabeza. Ahora vieron a un BAR aplastar una posición que detuvo a una sección. El mensaje era claro. Aquí, la movilidad, la velocidad y la violencia superaban a lo que prometían los manuales. El sargento McMahon ordenó avanzar, y los hombres se movieron entre cráteres, usando las crestas como cobertura. Pero nadie se movía como Watson. Había hallado algo inédito, un ritmo que le dejaba avanzar disparando ráfagas controladas y cortas. El pesado BAR estabilizaba cada tiro y sus balas 30-06 destrozaban las cuevas antes que el enemigo se ocultara. Cada vez que un defensor japonés se exponía, Watson apuntaba y disparaba ráfagas que los forzaban a sus túneles. Se entrenaron para lucha lejana, no para un marine que cerró la distancia tan rápido, anulando sus ángulos de tiro. Los marines cercanos notaron el cambio. En lugar de esperar a los equipos de ametralladoras, avanzaron tras Watson, su fuego agresivo atrayendo la atención enemiga. Los fusileros, acostumbrados a disparos lejanos, ahora usaban el terreno para arrastrarse, lanzando granadas y despejando cuevas antes de que los defensores se recuperaran. Pero Watson pagó un precio. Gastó los cargadores rápido. 20 balas se fueron en segundos. Tras cada ráfaga, su cinto de balas se aligeraba. Para cuando llegaron al borde inferior de la colina 203, ya había usado varios cargadores. Solo le quedaban 10. Cualquier marine sabía que si la munición del BAR se acababa, sería solo otro fusilero con un arma pesada inútil. Sin embargo, Watson no se detuvo. Ascendió la colina con decisión. Los japoneses construyeron cada ladera y saliente para conducir a los marines a zonas de muerte, pero Watson trató el terreno como un laberinto en movimiento, deslizándose entre rocas, disparando a las cuevas y avanzando al oír un cese en el fuego enemigo. Los marines por fin alcanzaron la base del Cerro 203, sudorosos, exhaustos y sacudidos. Watson se limpió la cara del hollín y la arena. La subida era empinada y mortal, pero el pelotón sobrevivió a la primera prueba. Mas nadie sabía que los japoneses no habían retrocedido. Habían simplemente adentrado a los marines en la trampa, y en la cumbre de la colina 203 les esperaba una pesadilla completamente diferente. Subir el Cerro 203 fue lento y arduo. El suelo se movía a cada paso, como polvo suelto. Watson se mantuvo agachado entre rocas, mientras su pelotón ascendía. Por un momento, el tiroteo cesó y pareció que el enemigo se había retirado, pero esa sensación solo duró segundos. A las 11:47 a.m., un mortero impactó detrás de Watson con un seco estruendo que retumbó en la colina. La explosión lanzó tierra, ceniza y metal al aire. El cabo Henderson, a solo unos metros de distancia, murió en el acto. 2 marines más quedaron tan heridos que no podían moverse. Pero la peor parte no fueron las bajas. Fue el cable. La explosión destrozó la línea de comunicación del pelotón con el cuartel del batallón. Y así, de repente, fueron aislados. Más morteros cayeron, dispersando a los marines restantes por una amplia zona de terreno roto. Cada hombre se metió en la grieta más cercana, tratando de evitar el constante bombardeo.
Al concluir el bombardeo, una quietud inusual se apoderó de la colina 203. Sin voces, sin órdenes, ninguna noción de dónde había ido a parar cada uno. Watson alzó lentamente la cabeza. La ladera no se veía como debía. Los marines que estaban a su lado minutos antes, ahora estaban dispersos, atrapados en hondonadas y crestas intransitables. Intentó llamar a McMahon, pero el sargento no estaba. Entre la neblina de azufre, Watson vio infantería japonesa volviendo a búnkeres y cuevas que los marines creían haber limpiado. No se estaban retirando, estaban reactivando la trampa. Contó, como mínimo, 7 puntos de fuego dispuestos en semicírculo a su alrededor. Cada uno dominaba la ruta de ascenso de los marines. Cada uno tenía túneles que lo conectaban a otros, permitiendo al enemigo mover soldados sin exponerse. Watson comprendió que no buscaban a un solo marine, sino que aplastarían al pelotón disperso. Revisó su munición. Quedaban 10 cargadores. 200 balas bastarían para unos pocos minutos de lucha. La realidad lo golpeó de lleno. Estaba solo en la colina, sin radio, sin escuadrón, sin forma de pedir ayuda. Los japoneses creían haber hallado un punto débil en la línea marina. Un artillero B.A.R. exhausto, herido o aturdido, esperando ser ultimado. Pero Watson no pensaba en rendirse o huir. Apretó su B.A.R. con más fuerza. Si ansiaban la colina, tendrían que arrebatársela. La ladera se mantuvo en silencio casi un minuto. Entonces, Watson los vio. Un escuadrón japonés de 8 hombres. Subía tranquilo la ladera hacia él, con los rifles bajos, como si creyeran que el marine en la colina ya había muerto. Caminaban lento, revisando cuerpos y rocas en busca de supervivientes. Watson esperó a que estuvieran a 40 metros. Luego disparó la primera ráfaga. El B.A.R. rugió, impactando al escuadrón con una ráfaga precisa de balas 30-06 antes de que reaccionaran. 2 hombres cayeron. Otro intentó cubrirse, pero la ráfaga de Watson lo alcanzó en pleno salto. En segundos, los 8 soldados estaban abatidos. La súbita violencia resonó en la cresta y todo el valle pareció congelarse. Ahora los japoneses sabían que estaba vivo. Un grito sonó de más arriba. 2 escuadrones se desplegaron para flanquearlo. Esta vez se movían más rápido, usando sombras y rocas para cubrirse. El enemigo, confiado en su número, creía que Watson se quedaría sin munición. Watson no esperó a que se desplegaran. Se levantó y empezó a bajar la colina, disparando ráfagas cortas y moviéndose de lado a lado para no ser un blanco fácil. Polvo y ceniza estallaron cerca de sus botas al impactar balas de rifle. Un tiro de francotirador le rozó el hombro, haciéndole girar, pero se repuso y siguió disparando. El B.A.R. vibraba en sus manos, mas su peso ayudaba a cada ráfaga. Cada vez que el enemigo asomaba, Watson los hacía retroceder con fuego a las rocas. Se movía como quien no quería morir allí. Los japoneses no podían prever dónde surgiría. Una granada cayó cerca. Watson se lanzó tras un saliente de piedra. La explosión destrozó la roca, cubriéndolo de fragmentos. Él se incorporó, jadeando fuertemente, y volvió a disparar. Un enemigo cayó, otro intentó avanzar y fue abatido al instante. Las escuadras retrocedieron, asombradas de que un solo infante detuviera 2 oleadas. El pecho de Watson subía, el sudor picaba sus ojos, pero su determinación crecía. Querían la colina, él no se las daría. La cresta enmudeció, mas Watson sabía que no había acabado. Solo le quedaba un cargador lleno, 20 balas suficiente para un solo minuto de fuego constante. Al recargar, vio movimiento al otro lado de la ladera, muchos más que 2 escuadrones, más de 12 hombres.
Sombras cruzaban rocas y bordes de cráteres. Pronto comprendió la verdad. Un pelotón japonés venía, casi 40 soldados, en un amplio arco para aplastar al marine en la colina. Watson sintió el peso del cargador final en el BAR. No había retirada, ni refuerzos, ni radio. Solo él, el arma que todos odiaban y la cresta que se negaba a entregar. Subió a terreno más alto y respiró hondo. Cuando el primer soldado enemigo apareció, Watson disparó una ráfaga corta, luego otra y una más. No malgastó ni una bala. Cada ráfaga impactó. Cada movimiento era ágil y preciso. Los japoneses intentaron acorralarlo con rifle y granadas, pero Watson usó cada roca y depresión para sobrevivir. Cambiaba de posición tan rápido que el enemigo no podía seguirle el rastro. Su último cargador se vació, cada ráfaga golpeando la línea de avance. 3 minutos después, su último disparo resonó en la cresta. Luego, silencio. Al disiparse el humo, la ladera yacía cubierta de cuerpos. Después, se estimó que casi 60 soldados japoneses fueron frenados por un marine con un BAR. Watson se sentó, temblando, con el arma vacía en su regazo. La sangre le escurría del hombro y la ceniza a su alrededor, rota por bombas y balas. Ya no le quedaba nada para disparar, nada más que entregar. Cuando los marines por fin lo encontraron, lo hallaron apenas consciente, pero vivo. Los cirujanos lograron salvarle el brazo y la pierna. Aunque nunca regresó a la lucha, sus hazañas en la colina 203 se difundieron por los marines. Los oficiales analizaron su forma de luchar, moverse, disparar y usar el BAR, no como un arma lenta, sino como una herramienta rápida y agresiva. Watson mostró a los marines que el BAR no era una carga. Fue un arma de choque, una rompefortalezas, una herramienta para aquel hombre que se atrevía a avanzar cuando todos los demás se retiraban. Wilson Watson recibió la medalla de honor, pero nunca habló mucho de aquel día. Él siempre decía que solo hacía lo necesario, pero los hombres que sobrevivieron por él contaban otra verdad. En esa colina, Watson no solo salvó infantes, transformó su modo de combate.